chico o alguien habla, se les puede salir la presentación. ¿Ah? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del pie equino. Esta presentación tiene como fin que sepamos del pie equino en general y luego vamos a hablar de dos de las patologías más comunes que tenemos en equinos, que una es síndrome navicular y la otra es linfosura o laminitis. Les pido perdón por el perro, pero tienen los dos un gato que los tiene locos, así que sepan comprender. En cuanto a la biomecánica y fisiología del pie, no voy a ahondar mucho en esto. Esta es una charla que no es la que organicé para los chicos de Colombia, es una charla que he organizado para una charla para colegas. Así es que no vamos a ir tan en profundidad con esto. Pero bueno, quería de todas maneras hablarles de esto. ¿Recuerdan la anatomía del pie? Tenemos el extensor digital largo, el flexor digital superficial que se abre en dos y se inserta acá en el rodete fibrocartilaginoso de la segunda falange, el flexor digital profundo que se inserta en la cresta semilunar de la tercera falange pasando por detrás del hueso navicular, los ligamentos sesamoides rectos, el ligamento sesamoide recto, perdón, que se inserta en la segunda falange, los ligamentos sesamoides oblicuos que se insertan en la apófisis piramidal de la primera. Al que tenga el micrófono abierto, por favor que lo cierre. Bueno, les voy a mostrar otro esquema porque este no me gusta tanto. Es muy importante el pie equino, de hecho hay un proverbio que dice no hoof, no horse, o sea, sin casco no hay caballo, y la verdad es que cumple un papel muy importante el tema del pie en los caballos. Es la única forma que tienen ellos de transmitir las fuerzas que ellos emiten contra el piso. Y bueno, básicamente es muy importante. Una de las principales funciones que tienen son las de tracción, porque es lo que ellos traccionan contra el piso y el piso tracciona con ellos. De soporte, el casco es el principal sostén de todo el miembro. De protección, porque ese estuche córneo es el encargado de proteger las estructuras nobles que están dentro, y la absorción de impactos principalmente dadas por las partes blandas que están dentro del casco. Acá quería mostrarles, esto es una cámara lenta de un caballo moviéndose y fíjense que todo el impacto del piso hacia el caballo lo absorbe el pie. Fíjense cómo tiene una fase de apoyo, luego tiene una fase de despegue y tiene una fase de elevación. ¿Vamos? Y realmente resiste mucha fuerza. Acá está resistiendo muchísima fuerza. Fíjense que el nudo casi llega al piso y luego se va hacia adelante. Aquí otra vez, fíjense toda la fuerza que hace y luego el miembro se va hacia adelante. Así es que realmente esto es para que se den una idea de que por ahí el casco no es una estructura estática, sino que es muy dinámica y es muy importante en la locomoción. Esto es al galope, fíjense cómo capta mucha fuerza y luego disipa muchas fuerzas. Básicamente tenemos
dos fases del paso, una fase de apoyo y una fase de elevación, separadas por dos eventos que son el impacto y el despegue. ¿Estamos? Tenemos impacto, fase de apoyo, despegue, impacto, fase de apoyo, despegue. ¿Se entiende? Entonces tenemos, primero es el impacto lo sigue por una fase de apoyo, luego tenemos el despegue y luego tenemos una fase de vuelo en el cual el miembro no está apoyado en el piso. Perdón, pero no se ve tu, no sé si estás señalando algo con el cursor, pero no lo vemos. A ver. Ahí, Dibujo todo, pero no lo que señalamos. ahí se ve el cursor. No, profe. No. No, profe. Ahí. No, cuando está en modo de presentación no se logra ver. Hay que sacarlo y ponerlo como normal al PowerPoint. Acá tampoco. No. Ay, ahí sí, profe. Ahí se ve lo que dibujaste, pero no se ve el mouse, digamos, la flecha. Ujú, ujú. Bueno, la verdad que No puede no sé hacer cómo. dibujitos. Sí, voy a poder hacer dibujos, pero ahí siguen sin ver el cursor. Sí, no se ve todavía. Sí, profe, no lo vemos. No se va a poder ver entonces, me parece. Me parece que no se va a poder ver. ¿Ustedes ahí vieron que cambió la pantalla? Sí. No, sí. No, pero bueno, no sé. O sea, si cambias de una pantalla a otra, o sea, de la anterior a esta que dice fase de apoyo. No, si ven solo una diapositiva o ven varias diapositivas chiquitas abajo. No, No, vemos vemos solo una, una. pero yo vi, por ejemplo, cuando se cambió. Claro. ¿Y acá ven el cursorcito o no? No, sigue sin verse. Ujú. Claro. Bueno, vamos a tener que dejar de lado el tema del cursorcito. ¿Está? Esperen que voy a poner que se grabe la charla, que no lo he puesto. Si la dejas así, sí se ve el cursor, Pancho. ¿Ahí lo ven el cursor? Claro, ahí se ve, pero Sí, cuando ahí pones sí. presentación en pantalla completa, lo perdemos. ¿Ahí se ve o lo perdimos? Lo perdimos. Lo hemos Lo per- perdido. Bueno, tendremos que perderlo nomás entonces. ¿Ah? Porque no tengo otra forma de que lo vean, salvo que saque la función de presentar, pero se ve más chiquitito. Así es que eso. Bueno, estábamos, creo que acá en la fase de apoyo. Esto en última se los mando al Power, como les digo, siempre me molesta leer las diapositivas, pero inmediatamente luego del impacto viene la fase de apoyo y a su vez la fase de apoyo se divide en dos. Una que empieza la desaceleración y luego empieza la aceleración para nuevamente tener tracción. ¿Vamos?
Esto, la verdad que como les digo, excede un poco la formación de grado, así es que no los voy a volver locos ni los voy a torturar con esto. Fíjense cómo el casco se expande cada vez que pisa. Esto es bastante importante porque nos habla mucho de cómo con herrajes nosotros podemos modificar esto, ¿no? Fíjense cómo el casco se expande por fuera de esa lineacita que dibujaron. Obviamente, imagínense cuando el caballo asienta todo su peso sobre los talones. A ver este video. Acá muestra cómo es la función de las estructuras que unen el casco a la tercer falange. De esto vamos a hablar bastante en lo que es Infosura, así es que no nos volvamos locos, pero fíjense cómo tanto el corion laminar como el corion solar están unidos por una interdigitación de laminillas y esas laminillas tienen movimiento. Luego tenemos el impacto, que ya les dije es uno de los eventos transitorios de la locomoción. Esto si quieren se los mando, pero no nos vamos a poner a ahondar mucho en esto. Y luego tenemos la fase de despegue y la fase de vuelo o elevación. Esta imagen siempre me gustó ponerla porque por ahí nosotros nos volvemos locos intentando leer papers nuevos, pero fíjense que este libro es del 1924 y ya nos habla de alteraciones del hueso navicular. ¿Ah? Mucho tiempo se preguntaron por qué los caballos claudicaban, hasta que hoy sabemos que las patologías dentro de la tróclea del pie, o sea, dentro de lo que abarcaría la tróclea del pie, ocupan hasta un 33% de todas las claudicaciones crónicas del miembro anterior. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo un caballo claudicando del miembro anterior por más de 30 días y digo que es una patología de la tróclea del pie, tengo un tercio de chances de acertarle sin hacer, ni siquiera sin mirar el caballo, ¿tá? Así que esto nos habla de lo importante que es conocer las patologías que asientan en esta zona. Yo tengo otra presentación que por ahí es un poco más pedagógica, así es que vamos a ir alternando entre las dos presentaciones. Denme un segundo. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla o siguen viendo el PowerPoint ahí? Ahí estamos viendo tu pantalla. Ahí están viendo otra presentación, ¿verdad? A mí no, me aparece la vieja. Sigue la misma. Mira mi pantalla, está en página 17. Sigue la vieja presentación, no la nueva. Estamos. Bueno, creo que vamos a seguir con la vieja.
Profe, si no puede hacer lo que hacen los otros profes, que no abren el Power, sino que lo dejan así como en cuadraditos y van cambiando la pantalla cuando lo necesitan. Bueno, ahí probamos a ver cómo funciona y si no lo hacemos de esa manera. Bueno, estábamos hablando entonces de... A todo esto, ¿ustedes están bien orientados en lo que es anatomía del pie? Porque si no, podemos hacer un pequeño repasito. Sí, profe, estaría bueno. Nunca viene mal ese repaso. Sí, un repaso está bien. Repaso, sí, sí. Nos vendría joya, justo estábamos todos con eso. Me lo imaginaba. Ahora ven este Power. Anatomía Sí. de los miembros. Sí. Sí, Pi. Vamos a ir medio rápido con esto porque esto ya lo han estado viendo ustedes. Obviamente esto es un caballo. Estos son los miembros y normalmente a esta región le llamamos paleta, a esta región le llamamos espalda, a esta región le llamamos cruz, dorso, lomo, grupa, babilla, tarso o garrón, y acá tenemos la rodilla, la caña, el nudo y el casco. ¿Vamos? Acá tenemos la base anatómica de esto. Luego tenemos el casco, que es la estructura que nos importa ahora. El casco estaba compuesto básicamente por un estuche córneo y un corion. El estuche córneo es todo el material queratinizado, que tenemos pared y suela, y el corion es toda la parte sensible, llamémosle así, que tenemos un corion coronario, un corion de la pared o laminar y un corion de la suela o solear. ¿Ah? Voy medio rápido con esto, pero bueno, la idea es que lo tengan presente. Luego el casco en sí está dividido en varias partes. Tenemos las pinzas, los hombros, las cuartas partes y los talones. ¿Vamos? Y visto desde la suela tenemos la suela, la línea blanca. La línea blanca es una estructura que lo que hace es separa la queratina tubular de las láminas con la queratina amorfa de la suela. ¿Está? La suela es queratina amorfa, o sea, está orientada de una manera desordenada, mientras que la muralla está orientada, tiene un orden de proximal a distal. ¿Entienden eso? Esa interfase entre los dos tipos de queratina es la línea alba. No sé si lo habían visto así en anatomía, pero bueno, esa es la explicación de por qué está la línea alba. Luego tenemos inflexiones de la pared aquí y aquí. Esas inflexiones de la pared se llaman barras. Luego de las barras tenemos la ranilla, de también queratina amorfa. La ranilla tenía 2 lagunas laterales y una laguna central. Una base, un cuerpo y un ápice de la ranilla. ¿Estamos? Y bueno, luego tenemos la suela. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan porque de acá se desprende, por ejemplo, que la suela nunca debe soportar peso. La estructura diseñada para soportar peso es la pared, no la suela, porque la suela, la queratina está desordenada. Por eso siempre la herradura solo debe apoyar en la pared y nunca en la suela. ¿Ah?
Acá tenemos otra imagen, tenemos la línea blanca, las barras y los bulbos de los talones y la ranilla. ¿Estamos? Esto es el corion. Fíjense, esto es un caballo que se le ha desprendido el casco. Y fíjense, acá tenemos el corion coronario. Por encima del corion coronario tenemos un corion que se llama perióplico. Y luego tenemos el corion laminar o de la pared. Todo este corion es lo que da anclaje y a su vez lo que genera el estuche córneo. Fíjense, acá tenemos un esquema. Acá tenemos la piel. Esto ya empieza a ser corion. Fíjense, son los túbulos córneos interdigitados en esas laminillas córneas. Y por encima, el corion perióplico, que es una pequeña lámina que recubre el casco para evitar que éste se deshidrate o lo que fuese. Si ustedes se miran sus uñas, hagan este ejercicio, aquellos que no las tengan pintadas, van a ver que si las ven detenidamente, son muchos tubitos uno al lado del otro, cubiertos por una película delgada. Esa película delgada es el corion perióplico y esos pequeños tubitos son la queratina laminar. Son estos tubitos que ven acá. Todos esos tubitos se interdigitan con láminas córneas y láminas dérmicas y para mantener el casco sostenido en su lugar. ¿Todos lo entienden hasta acá? Sí, pero por lo menos yo sí. Perfecto. Acá vemos cómo está esta interdigitación de laminillas. Esto es parte queratinizada, esto es parte sensible, estas son laminillas y fíjense cómo se interdigitan para mantener el estuche córneo en su lugar. ¿Está? Fíjense la diferencia entre el corion de las barras, que las barras son queratina tubular, y el corion de la suela, que la suela es queratina amorfa. ¿Estamos? Acá se ve muy bien la diferencia de por qué esta estructura sí puede soportar sí puede soportar peso, las barras y la pared, y la suela no puede soportar peso. ¿Estamos? Esto es un corte longitudinal del casco, un corte sagital. Acá tenemos el extensor digital común que está llegando acá para insertarse en la apófisis extensora de la tercer falange. Esta es la cavidad articular de la articulación interfalangiana distal. Esto es la cavidad articular de la articulación interfalangiana proximal. Esto es el ligamento recto insertándose en el rodete fibrocartilaginoso de la segunda falange. Esto es el flexor digital profundo. Esto es el hueso navicular. Esta estructura es el ligamento suspensorio del navicular, que tiene una porción medial y una porción lateral que se insertan en la primer falange. Esto es el ligamento distal impar del navicular. Y esto es el flexor digital profundo insertándose en la cresta semilunar de la tercer falange. ¿Todos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Esto es corion perióplico, esto es corion coronario, esto es corion laminar y esto es corion solear. La interfase que está más distal entre corion laminar y corion solear es la línea blanca. ¿Bien? Profe, perdón, No sé. ¿puede mostrar de nuevo dónde está el perióplico, el corion perióplico? Sí, cómo no. Está acá.
El corion perióplico es esto pequeñito, que es una pequeña lámina que cubre el casco. ¿Está? Es como les explicaba con el tema de las uñas. Más de uno se comerá las uñas y han visto que por encima de esos tubitos hay una pequeña lámina que los recubre, que no es tubular, sino que es lisa. Esa lámina pequeñita es el perióplo. Y desde donde crece esa lámina es el corion perióplico. Acá se ve muy poquito, pero se ve, si no, el esquema anterior está más bonito. Fíjense, corion perióplico, esa laminita que recubre las láminas, la queratina tubular propiamente dicho. Entonces tenemos corion perióplico, corion coronario, corion laminar. ¿Tá? Y en la suela, corion solar. ¿Se entiende? ¿Ahí se entendió? Sería lo más externo al casco, entonces, del casco. La película más externa del casco, exactamente. Bien, Acá gracias. está, en este esquema está perfecto identificado. Es esta pequeña estructura que genera esa laminita que recubre el casco. ¿Tá? Pancho, ¿podrías repetir la función del corion laminar, por favor? Cuando veamos laminitis, vamos a verlo específicamente al corion laminar, así es que no se apuren mucho porque ya lo vamos a ver específicamente. Pero básicamente es mantener unido los túbulos córneos unidos a la tercer falange, o sea, a la dermis de la tercer falange. ¿Se entiende? Bien, gracias. De todas maneras, lo vamos a ver detenidamente cuando veamos laminitis. Profe, en esa Entonces imagen, ¿puede tenemos- volver a repetirlo? Por favor. ¿Qué? En esa imagen, ¿puede volver a repetir los corium? ¿En esta o en la anterior? No, en esa, por favor. Corion perióplico, corion coronario, corion laminar, corion solear. Corion solear, corion laminar, corion coronario, corion perióplico. ¿Bien? Sí, gracias, profe. De nada. Acá vamos a hacer nuevamente nuestro ejercicio. Tenemos extremidad distal de la segunda falange, tercer falange, esto que está acá cortadito, que es bilobulado, es el flexor digital profundo, ¿verdad? Tenemos el corion coronario, corion coronario, corion laminar, corion solear, corion de la ranilla, corion solear. ¿Está? Vamos a ver un poquito más en detenimiento esto. Recuerden que tenemos el extremo distal del metacarpiano con una cresta sagital. Esto formaría la articulación del nudo sumado a los sesamoides o metacarpo falángica sesamoidiana. Tenemos la primera falange, la segunda y la tercera, unidas por la articulación interfalangiana proximal e interfalangiana distal, y en palmar de la interfalangiana distal está el hueso navicular. Acá tenemos un poco más de lo mismo. A ver si puedo agrandar esta imagen. Tenemos hueso navicular, tercer falange, flexor digital profundo, extensor digital común, corion. Acá el corion perióplico no está dibujado. Tenemos el corion coronario, corion laminar, corion solear, suela, pared. Acá hay un poco más de estructuras. Fíjense, tenemos extensor digital lateral insertándose en lateral y dorsal de la primera falange, extensor digital común sumándose con las ramas extensoras del ligamento suspensorio insertándose en la apófisis extensora de la tercera falange. Luego tenemos los cartílagos alares o complementarios, los ligamentos que sostienen los cartílagos estos.
Y luego tenemos el ligamento anular abrazando los dos tendones que están envueltos por la vaina sesamoidea. Acá vamos a hablar un poquito de ligamentos. Tenemos los ligamentos colaterales del nudo. Acá está mal ejemplificado. Esto es de un libro, pero fíjense que los libros también se equivocan. En realidad esto es un esquema, pero debería ser algo así, más o menos. Denme un segundo. A ver, forma. Tiene una rama así y una rama... Uy, perdón. Esta rama, que es la que acabamos de ver, y a su vez tienen otra rama que es la rama más profunda, que toma este sentido. Ambas nacen en la fosa supracondilia, nada más que esta llega hasta este extremo y esta otra va hacia las eminencias palmares de la primera falange. Bueno, no puedo borrar. Luego tenemos el ligamento metacarpo sesamoideo, los ligamentos sesamoideos distales, que tenemos los oblicuos, el recto. Luego tenemos los ligamentos colaterales de la articulación interfalangiana distal. Este ligamento que está acá en celeste, o turquesa, no sé bien qué color les parece, es el que sostiene el navicular, que acá el navicular no se ve. Y estos son los ligamentos colaterales de la articulación interfalangiana. ¿Ah? Pancho, lo que dijiste del ligamento colateral, ¿ocurre tanto en medial como en lateral? Sí, en ambos lados, Tengo por ahí un librito, a ver si lo encuentro. A ver. Se los puedo mandar si ustedes quieren. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, profesor. Están viendo que abrí un PDF, ¿verdad? Sí. Sí. También vemos que no se pudo abrir. Ah, sí. Estamos viendo todo. Bueno, va a demorar un ratito más con el ancho de banda que Agustina me gasta. Pero luego se los puedo mandar, si ustedes quieren, para que tiene unos dibujos bastante bonitos de todo lo que es anatomía y eso del casco. Sí, Pancho, estaría buenísimo verlo también para estudiar. Bueno, se está tomando su tiempo. Ujú. Bueno, después se los muestro. O se los mando directamente. Fíjense, acá tenemos los ligamentos colaterales, bien digo, van de acá a acá. Recuerden que son dos, una rama profunda y una rama superficial. Y luego tenemos
el ligamento suspensorio, que emite sus ramas que van hacia dorsal, los dos sesamoides, el ligamento intersesamoideo, luego tenemos los ligamentos sesamoides oblicuos. Esto está mal dibujado, fíjense, es otro esquema, pero acá sale un solo ligamento que es el recto, que se inserta en la segunda falange. Por detrás de esto va el flexor digital profundo y el flexor digital superficial llega hasta acá y acá se abre en dos y se inserta a ambos lados de la segunda falange. Este libro ya es más exacto. Fíjense, estos son las ramas del ligamento suspensorio insertándose en los sesamoides. Esto es el escutum proximal formado por las caras palmares de los sesamoides. De acá tenemos el ligamento sesamoideo recto que se inserta en la segunda falange a la misma altura que el flexor digital superficial, que acá está cortado. Ven que se ven solo dos cabitos. Bueno, esas son las dos inserciones del superficial. Tenemos la inserción del recto, que es a la misma altura, nada más que esto se hace en la lateral y la medial y esto se hace en axil. Los ligamentos sesamoides oblicuos, que se insertan en la primer falange. Tampoco no es 100% exacto esto, pero fíjense, acá está la disección. Este es el ligamento recto. Estos son los ligamentos sesamoides oblicuos. ¿Ah? Estos son con los ligamentos anulares, ligamento anular proximal, ligamento anular medio y ligamento anular digital distal. ¿Ah? Esto, fíjense, el primero es una banda, el segundo es una X o un reloj de arena y el tercero es una media luna. Esto hace que la gran vaina sesamoideana tiene 7 fondos de saco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ah? Bueno, estamos ahí con casco finalmente. ¿Quedó más o menos claro? Sí, Pancho. Sí, Pancho. Sí. Perfecto. ¿Podemos seguir con hueso navicular ahora? Sí. Sí. Vamos a probar ahí entonces. Bueno, en cuanto hablando propiamente de lo que son patologías del hueso navicular, vamos a hablar del examen clínico. El examen clínico es muy importante. Es muy importante la reseña. Las patologías del navicular se dan mucho en caballos cuarto de milla, son los principales en los cuales aparece. En caballos adultos no se suele dar en caballos jóvenes. Además de los cuartos de milla, los siguen los de salto y los criollos. Y por último los de carreras. También hay un tema etario, que los de carreras siempre los atendemos cuando son más jóvenes, digamos. En cuanto a la anamnesis, es una claudicación de aparición insidiosa. ¿Qué quiere decir insidiosa? Una claudicación en la cual nosotros no le podemos dar un punto fijo de cuándo se inició. ¿Tá? Puede haberse iniciado hace mucho o hace poco, pero no podemos decir exactamente el jueves a la mañana, ¿tá? De repente empezó muy pequeña, muy sutil, hasta que lo empezamos a notar cada vez más y más. Así es que bueno, eso es una claudicación crónica, recuerden. Al examen físico es muy importante hacer toda la inspección de esa zona. Recuerden que principalmente lo hacemos de manera instrumental con la pinza de casco. Eso me imagino que se lo acuerdan de semiología. Y luego
es muy importante dentro del examen físico la inspección, siempre la primera es sin tocar, siempre solo miramos y vamos a mirar tanto lo que son atrofias o hipertrofias musculares, porque obviamente al ser una claudicación crónica va a conllevar que haya atrofia de algunos músculos e hipertrofia de otros. Entonces esto lo hacemos básicamente en comparación con el otro miembro. Miramos una región de la espalda de un miembro y miramos la otra región de la espalda del otro miembro. Miramos la paleta de un miembro y miramos la paleta del otro miembro. Miramos la región braquial de un miembro y la región braquial del otro miembro. Y con esto nos podemos dar quizás alguna idea de qué es lo que está sucediendo. Y en la inspección dinámica es muy importante para determinar si el caballo claudica o no, y de claudicar, de qué miembro claudica. Y una vez que logremos saber de qué miembro claudica, también saber si esa claudicación es de elevación o de apoyo, o en qué fase del apoyo o de la elevación se encuentra. ¿Ah? Obviamente, a medida que vamos creciendo con nuestra experiencia de ver claudicaciones, es que vamos a poder primero ver si claudica o no. Una vez eso, saber qué miembro claudica, y luego de eso saber en qué fase de la locomoción claudica. ¿Ah? Fíjense esto, a la inspección estática, podemos decir que es un criollo adulto. Y bueno, no podemos decir mucho más con este video, pero fíjense. ¿Lo ven al video? Sí, sí, se ve. Se ve Se ve. cortado. Una claudicación está definida como una alteración en el paso y o marcha. ¿Ven alguna claudicación en este caballo? ¿Puede ser en el miembro posterior izquierdo? No. Estamos hablando de síndrome navicular, así es que les tiro esa pistita para que más o menos se den una idea que tiene que ser uno de los miembros anteriores. Anteriores, claro, pues lleva más peso hacia los anteriores. Perdón, quise decir anterior, izquierdo. No. Para mí claudica, pero no del anterior izquierdo. Pero bueno, todos podemos ver cosas diferentes. De todas maneras, voy a volver a poner el video. Pasa que se ve medio entrecortado. Claro, se ve con a 2 Que se frames por fijen. segundo. Cuando apoya, ¿qué miembro levanta sutilmente la cabeza? Profe, ¿puede ser que sea el derecho y que también tenga una fase de apoyo, o sea, muy lenta? O sea, no lenta, sino como que apoya y ya nomás despega el pie. Bien. Yo veo más o menos lo mismo. Veo que tiene en el miembro anterior derecho las fases de apoyo, la fase posterior, o sea, cuando el miembro va por detrás de la línea de aplomo, veo que está disminuida en el miembro anterior derecho. ¿Ah? ¿Y cómo se ve eso? Porque ustedes me dirán que soy medio chamullero. Bueno, ahí se los voy a ejemplificar mejor en un ratito, pero a ver si logro pararlo justo en el momento. Fíjense qué poquito va el miembro anterior derecho hacia atrás comparado con el miembro anterior izquierdo. Son hallazgos sutiles, pero yo veo que el miembro anterior derecho va mucho menos hacia atrás que va menos hacia atrás que el izquierdo. El izquierdo va bien hacia atrás
y el derecho no va tanto hacia atrás. De todas maneras, ya lo vamos a ver varias veces a este caso. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Chicos, no me hagan entrar al Meet para solo cerrar el micrófono. No, es que no se ve ninguno que tenga el mic abierto. No, se ve que soy solo yo. Bueno. Ahora vamos a verlo al trote. ¿Por qué siempre es en el miembro anterior? El síndrome navicular. Sí. Principalmente porque los miembros anteriores son los que soportan más peso. ¿Ah? Si nosotros dividimos nuestro caballo en dos, a ver, recién... Si nosotros dividimos... ¿Qué? Pero es posible que se dé en el miembro posterior. O sea, no Es está exento. posible, pero es mucho más frecuente en miembros anteriores. ¿Ah? Fíjense que si yo divido este caballo a la mitad, ¿ah? Voy a poner una... los miembros anteriores soportan mucho más peso. Fíjense que tenemos la cabeza, el cuello y los miembros anteriores de por sí. Normalmente se dice que soportan un 65% de peso los anteriores y los posteriores tan solo un 35%. Por ende es mucho más frecuente en miembros anteriores. En mi experiencia, de cada 100 miembros anteriores hay un miembro posterior. O sea que es mucho, 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 mucho más frecuente. ¿Ah? Seguimos con el caso. ¿Ven una claudicación? Chicos. Sí, levanta la cabeza cuando apoya el miembro anterior derecho. Bien. ¿Todos ven eso? Sí, profe, se ve mejor. Anda Sí, como lento el video, por lo menos en mi celular. Me cuesta Claro. verlo, pero lo veo. Lo veo cuando ya me lo especifica vos, pero porque el caballo lo veo como que en 3 pasos ya está adelante. Sí, igual se ve medio trabado, pero es por la Eso conexión es de la por la videollamada. conexión. Claro, Debe pues, ser por la conexión de cada uno, porque... claro, es que te lo decía de por qué por ahí me decías ver una claudicación y no la podía ver por eso, porque se ve trabado el video en mi compu. Pero ahora todos ven que claudica, todos están viendo el videíto. Sí, apoya la Sí, mano. Sí, ahí lo profe, veo. se ve bien. Se le nota. Bien. Sí, profe, se ve. ¿Qué maniobras teníamos nosotros para evaluar la región navicular? La prueba de la cuña, ¿Qué maniobras biológicas la tenemos? prueba de la cuña, la del cepillo, ¿La pinta dental? también. Bien, Hacerlo caminar en una superficie que esté elevada. O sea, como que suba. sí, está bien también. No, Bien. y que baje también. También en superficies blandas, como la arena. Ujú, ujú. Bien. ¿No había una prueba de la pinza o algo así? Sí, hay varias pruebas. La que yo más utilizo es esta prueba, que es la que por ahí más utiliza este señor que se llama Jean-Marie Denoix, que es un francés, que es como el padre de las claudicaciones.
y por ende todos tratamos de hacer más o menos lo mismo que hace él. Entonces básicamente consiste en colocar una tabla en que el caballo pise sobre una tabla y nosotros elevar la tabla y evaluar la respuesta del caballo. Obviamente, mientras más subamos la tabla, el flexor digital profundo más tensión y más presión va a ejercer sobre el hueso navicular. ¿Se entiende? Es similar a la prueba de la cuña, nada más que nosotros podemos manejar el ángulo de la tabla. Ahora van a ver cómo lo hacemos. Fíjense la reacción del caballo. Eso ya lo consideramos positivo, ¿se entiende? Sí. ¿Ven que se rehúsa totalmente a la maniobra? Igualmente, más allá de que ya lo consideramos positivo a esto, luego podemos sacarlo trotando, al igual que la prueba de la cuña, y vemos que los primeros pasos inclusive se exacerba la claudicación. ¿Está? ¿Todos estuvieron de acuerdo? ¿Todos Sí, vieron profe, el se video? ve re bien. Sí, perfecto. Sí, sí. Bien. Sería una flexión forzada sobre el navicular. En realidad una extensión forzada. Porque flexión forzada, ahora te muestro, es el ejercicio siguiente. Fíjense, lo que hago es flexiono esas articulaciones. Normalmente se dice que la flexión forzada de esta articulación aumentaría la presión en los recesos palmares y eso produciría que también si hubiese una claudicación la lográsemos exacerbar. Fíjense, ahí estamos haciendo la flexión forzada, lo hacemos durante 1 minuto y fíjense que se exacerbó, pero principalmente el primer y segundo paso. Ahí se los coloco otra vez. ¿Vamos? Sí, se ve bien. Sí. Profe, ¿qué diferencia hay entre la prueba de la cuña y esa, la de la madera? La prueba de la cuña es una cuña que normalmente está en 30 grados. Lo bueno de esto es que nosotros podemos ver la reacción del caballo mientras vamos subiendo. Entonces es más dinámica. Para mí esa reacción me es muy valedera y con la prueba de la cuña no la podría ver. Pero ambas se basan básicamente en el mismo precepto, que es producir una extensión de la interfalangiana distal. Ah, bien, ¿Entiendes? gracias. De nada. Pancho, ¿y siempre hace la de flexión forzada y extensión forzada? ¿Hace las dos siempre? Sí, siempre hago las dos. En realidad, a medida que uno va agarrando cada vez más experiencia, por ahí muchas veces ya ves el caballo claudicar y vas y directamente haces las placas, o haces una ecografía o haces un bloqueo. Muchas veces el tiempo es tirano, pero lo más ortodoxo siempre es hacer todas las pruebas. Este caso lo hice con fines pedagógicos, por ende van a ver que está todo hecho bastante ordenado, ¿tá? Pero muchas veces llegamos y inmediatamente vemos el caballo claudicar, hacemos una semiología muy rápida y por ahí hacemos las placas y ecografías, vemos que sale y ahí si no encontramos nada quizás en las placas y ecografías, hacemos los bloqueos y eso. Pero la forma de claudicar realmente es muy característica, ¿tá? Una vez que nosotros... Ay, creo que les estoy debiendo una charla de bloqueos, ¿no?
Sí. Bueno, voy a ver, quizás se las doy yo, quizás se las da Anita, que es una de las chicas que trabaja conmigo, que está como de ayudante este año, así es que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, acá lo que bloqueamos son los nervios digitales. Los nervios digitales dan inervación al tercio posterior del pie, ¿ah? A la región de la tróclea del pie, básicamente. Entonces, nosotros hacemos el bloqueo de los nervios digitales, los palpamos primero los nervios, se palpan muy bien a punta de dedo, viene el paquete neurovascular, en realidad, que es arteria, vena y nervio, arteria digital palmar común, arteria digital palmar, perdón, y que son ramas de la arteria digital palmar común 2. Y bueno, viene la arteria, la vena y el nervio. Nosotros bloqueamos perineural con aproximadamente 1,5 mililitros de lidocaína al 2%. Luego esperamos 5 minutos y volvemos a hacer caminar el caballo y lo volvemos luego a hacer trotar. Es muy importante, una vez que hacemos esto, que está acá, hacer con un elemento romo, como puede ser una pinza de halter o una punta de una virome, hacer mucha presión en los bulbos de los talones sin llegar a lastimar. Pero si yo no tengo sensibilidad en los bulbos de los talones, mi bloqueo estuvo bien hecho. ¿Se entiende el razonamiento ese, verdad? Sí, profe. Entonces, una vez que pasaron los 5 minutos, chequeo que los bulbos de los talones no tengan sensibilidad y hago el caballo caminar. A ver si puedo. Fíjense, esto es lo que yo les hablaba recién. A ver. Quiero que me entiendan un poquito. No me dejó hacerlo. A ver si puedo ahora. Ah, ya sé, a ver. Quiero que vean esto que está acá. Este ángulo. Este triángulo, ¿lo ven? Sí, profesor. Bueno, Sí, fíjense ese triángulo y yo después más abajo les voy a poner antes del bloqueo y quiero que comparen ese ángulo, fíjense hasta dónde va el miembro posterior derecho ahora y quiero que después lo vean hasta dónde iba el miembro posterior, el miembro anterior derecho recién. ¿Se entiende? Sí. Fíjense. A mi criterio va más hacia atrás el miembro anterior derecho. Tiene una mayor fase caudal del paso. Es bastante sutil el cambio, porque al paso era bastante sutil la claudicación. Ahora lo vamos a ver al trote. Hubo una mejoría de un 80-70% aproximadamente. Y acá están
Acá otra vez voy a tener que poner así. Y quiero que se fijen eso que les decía. De las fases del paso. Prebloqueo a la izquierda arriba, posbloqueo a la derecha abajo. Y que miren esos triangulitos que yo les decía. Claro, o sea, si es positivo, tendría que desaparecer la claudicación con el bloqueo. Exactamente. Pero más allá de eso, quiero que vean esa sutileza de hasta dónde va el miembro en uno y hasta dónde va el miembro en otro. Y esto es al trote, prebloqueo y posbloqueo. Prebloqueo arriba a la izquierda, posbloqueo abajo a la derecha. ¿Vamos? Vamos de vuelta. ¿Todos se dieron cuenta? Puede ser la cabeza, que no la mueve tanto después del bloqueo. No mueve la cabeza, no abre tanto el miembro. Yo lo que alcanzo a ver con... Sí, se ve muchísimo más cómodo el cavado también. ¿Vamos? Sí. Profe, igual en ese caso, ¿se tiene que seguir haciendo hacia arriba el bloqueo porque no se cortó todo el... No. Si ya hay mejoría, aunque sea poca, recuerden que en una claudicación crónica, de hecho, fíjense qué bonito se ve acá, pero fíjense la musculatura de este lado y la musculatura de este lado. Se dan cuenta que la musculatura de este lado está bastante más pequeña que de este lado, ¿verdad? ¿Lo notan? Sí, se nota. Sí, sí. Que la musculatura del lado derecho, que es de la mano que claudica, está mucho más chica que la musculatura del lado izquierdo. Por ende, aunque yo saque el dolor de ahí, hay un montón de contracturas reflejas más arriba que nunca va a mejorar el 100%. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Es como tener una piedra en el zapato. Si yo la tengo un día, me saco la piedra y camino normal. Pero si yo tengo un mes la piedra en el zapato y me la saco, mi andar no va a ser el mismo que antes de tener la piedra. ¿Ah? ¿Bien hasta ahí? Sí, perfecto. Sí, profe, se reentiende. Bueno, entonces, tenemos un examen físico que lo avala, una reseña que lo avala, una anamnesis que lo avala, un bloqueo diagnóstico que lo avala. El paso siguiente, obviamente, sería hacer imágenes de métodos complementarios para intentar arribar a nuestro diagnóstico. ¿Ah? Recuerden que cómo estaba formada la tróclea del pie. Eso es pregunta de final siempre o de parcial. ¿Cómo está formada la tróclea del pie? Por el hueso navicular, La bolsa digital profundo. y los tensores. Y el extensor también. No, el primero es extensor y no está formada por eso. No sé quién me habla y no les conozco mucho las voces, así es que no veo acá en la pantalla, así es que por eso soy un poco antiespecífico. Pancho, yo soy Carla. Yo había dicho el navicular, la bolsa, podotroclear, el tendón flexor digital profundo y el ligamento anular digital distal. No sé si me faltará algo. Te faltan los ligamentos colaterales del navicular y el ligamento distal impar del navicular. ¿Ah? Todas esas estructuras van a entonces. Repetímelo, Pancho, perdón.
Profe. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. La atrofia al pie sería lo mismo que el aparato podotropial. Claro. Podotroclea Claro, yo no o había entendido la troclea. pregunta recién. Está bien. Creo que no me olvido de nada más. ¿Y el ligamento recto del sesamoideo no va? No. No porque es más proximal. Pancho, ¿Y tampoco el anular digital distal? El El ligamento ligamento anular digital colateral. distal sí puede ir. Profe, ¿no dijo el colateral distal? Claro, los ligamentos colaterales del sesamoideo. También. Claro, que son los ligamentos suspensorios o colaterales. Ajá. Pancho, los recesos no van. No porque pertenecen a, o sea, los recesos son parte de determinadas estructuras, entonces están dentro de esto. ¿Tá? ¿Y los cartílagos? ¿O tampoco? Normalmente no forman parte del aparato podotroclear los cartílagos. Entonces, Pancho, yo el ahora, año pasado... Ay, perdón, te corté. no, decime. Yo el año pasado tengo los recesos pálmaro, proximal y distal. Esos ya no van. En realidad no forman parte de la tróclea del pie, ¿tá? Bien. Si quieren vamos a la a esta imagen, que acá se ve perfecto. Entonces tenemos el hueso navicular. El hueso navicular está sostenido por los ligamentos colaterales o suspensorios que van desde el hueso navicular hasta la primer falange. Luego tenemos el distal impar, que va desde el navicular a la tercera. Luego tenemos la bursa podotroclear. La bursa podotroclear, ven que tiene un receso proximal y un receso distal, pero ambos pertenecen a la bursa. Y la articulación interfalangiana distal tiene un receso palmar que está acá, pero también pertenece a la articulación interfalangiana distal. ¿Se entiende? El flexor digital profundo insertándose acá y no tenemos muchas más estructuras. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. ¿Todos? Bueno, entonces nuestra función ahora es intentar identificar de cuál de estas estructuras viene la claudicación, porque como su nombre lo dice, síndrome navicular nos habla de que es como que el caballo tuviese fiebre o síndrome fiebre. Básicamente no nos está dando un diagnóstico, sino nos está dando un conjunto de signos y síntomas comunes a muchas patologías. ¿Está? Por ende, ahora tenemos que intentar diferenciar de dónde viene cada una de las patologías. Por eso vamos a hablar un poquito de diagnóstico por imágenes de la región del pie. En la radiología de la región podotroclear, lo que primero se empezó a utilizar fue la radiografía. En esto es muy importante que ustedes entiendan, a los viejitos como yo, que cuando yo empecé a trabajar, la radiología era como más o menos mandar un cohete a la luna, ni hablar de la radiología digital. Y les estoy hablando, yo tengo 36 y me recibí a los 23, o sea que hace 13 años la radiología del hueso navicular era algo bastante difícil de hacer.
Y hoy, por suerte, ando con un equipo de radiología digital en el baúl de la camioneta. Entonces, cuando quizás ustedes estén ejerciendo, todos estos métodos ya sean anticuados y hayan métodos mucho mejores para el diagnóstico, como de hecho ya los hay, como la resonancia magnética o la tomografía axial computada. Pero hoy en día yo les puedo hablar de esto, qué es lo que yo sé y lo que yo hago. Sería muy cara dura de mi parte ponerme a hablar con ustedes de resonancia magnética si no sé nada de resonancia magnética y si nunca he hecho una resonancia magnética. Pero sí les pido que siempre estén atentos a los avances de la medicina, porque ya en Argentina hay un resonador que está en Buenos Aires, en Chile un amigo mío ya tiene su resonador y nada, hace un año atrás y durante 4 años el único resonador en Latinoamérica que había estaba en Chile y ahora ya es una realidad que tenemos mucho más cerca y quizás de acá a 2-3 años podemos tener nuestro propio resonador. Entonces, bueno, ahí quizás sí les podré empezar a hablar de resonancia, pero de acá a 3 años seguramente ustedes estén empezando a ejercer y quizás la resonancia no es algo tan raro como lo es ahora. Habiendo dicho esta parte filosófica, vamos a ir con la parte técnica. Para una correcta interpretación del hueso navicular debemos por lo menos hacer 3 imágenes y siempre tenemos que intentar hacerlas en la misma angulación y con la misma técnica radiológica para que podamos ir haciéndonos el ojo de cómo se ve ese hueso navicular. ¿Ah? Los artefactos son muy fáciles de crear porque no es una estructura, el casco no es una estructura uniforme. Ustedes han visto que la ranilla tiene lagunas y surcos y ahí o se puede meter aire o se puede meter tierra y suciedad y darnos falsas imágenes. Por eso es muy importante también la preparación del casco, que siempre tiene que estar bien limpio, bien limpias las lagunas laterales y el surco central de la ranilla. Y si tenemos dudas, podemos rellenar esa región con plastilina. ¿Ah? Existen 3 vistas básicas para el examen radiológico del hueso navicular y siempre debemos realizar las 3 imágenes. ¿Ah? La primera imagen es una dorsopalmar, básicamente, que tiene una angulación de 80 grados el casco con respecto al chasis. ¿Está? Yo tengo una cuñita de madera similar a esta, entonces siempre saco aproximadamente con la misma angulación. Esto es el emisor, esto es el miembro y esto es el chasis. El rayo X va a atravesar el miembro y va a dejar una imagen en el chasis. Hoy en día contamos con equipo digital, entonces realmente nos los hace mucho más sencillo y mucho más rápido, y a su vez nos permite ir corrigiendo el ángulo casi en tiempo real con un desfasaje de 4 o 5 segundos. Acá las estructuras que vamos a ver son la segunda falange, el hueso navicular superpuesto con la segunda falange. Vamos a ver el cóndilo distal de la segunda falange y vamos a ver los procesos angulares de la tercera falange. ¿Vamos? Ahora se los dibujo. Ustedes han visto que por ahí me gusta dibujarles a ustedes, pero me parece que es la forma de que lo entiendan. A ver. Profe, ¿y los cartílagos ahí no se ven?
No, porque los cartílagos son una estructura que no está mineralizada, salvo que estén calcificados, que es una patología que se llama calcificación de los cartílagos complementarios. Pero si no, recordad que en una placa, o sea, la radiología sirve para ver tejidos duros. ¿Tá? Claro, pero Acá como si tenemos. queremos evaluar músculo a veces por ahí. No. No sé quién les habrá dicho que el músculo se evalúa con radiografía, pero la No verdad el que no. músculo específicamente, pero medio que vemos las estructuras blandas. Pero no es, o sea, es como pedirle a un destornillador que te saque una tuerca, más o menos. O sea, no es para lo que está hecho. Para ver las estructuras blandas es mucho más eficiente la ecografía que la radiografía. Por ende, siempre recomiendo que hagan las dos técnicas. ¿Ah? Acá no presten atención, justo busqué una imagen que es una fractura de apófisis angular, ¿la ven? Pero la imagen está buena para que vean las otras estructuras. Esto es la segunda falange, perdón, la primer falange, con su cóndilo distal. El mouse me anda como quiere. Esto es el hueso navicular. Esto, recuerden que el hueso navicular tiene dos bordes, dos ángulos y dos caras. Un borde proximal, un borde distal. Un ángulo medial, un ángulo lateral. Perdón por el mouse, pero anda como él quiere. Una cara flexora que da contra el flexor digital profundo y una cara articular que da contra la articulación interfalangiana distal. Luego tenemos el cóndilo de la segunda falange. Como ya les dije, los procesos angulares. Esto es lo único anormal en esta placa, todo lo otro es normal. Fíjense cómo acá están las arterias que llegan a la tercera falange, pero también fíjense cómo las lagunas de la ranilla nos dan este efecto de mancha acá y acá, que si nosotros no lo logramos identificar, acá podríamos decir que tiene una zona quística quizás el hueso y es solamente la proyección de la laguna lateral de la ranilla. ¿Se entiende? Porque es muy importante conocer la anatomía y evitar los artefactos. ¿Ah? ¿Todos entendieron la vista dorso-palmar? Profe, ¿puede señalar el proceso angular del otro lado? Sí. Si lo tapamos, profe, con la plastilina no sale. A veces sale y a veces no sale. Y a veces sale la plastilina, depende de la marca. Por eso yo he optado por no poner plastilina y cotejarlo siempre ahí. ¿Ah? Y esta zona es muy importante también, acá, porque acá se insertan los ligamentos colaterales de la articulación interfalangiana distal. ¿Vamos? Entonces hacemos un pequeño repasito. Primer falange con su cóndilo, la segunda falange. Fíjense que hay zonas donde hay superposición de imágenes. ¿Ah? Segunda falange. Acá tenemos los cóndilos de la segunda falange. El hueso navicular con su borde
proximal, borde distal, ángulo lateral, ángulo medial, perdón. Ángulo lateral, y esto sería la cara dorsal y palmar superpuestas. ¿Se entiende? ¿Todos bien hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Pancho, ¿Hasta dónde llega el cóndilo de la segunda falange? ¿Mm? ¿Hasta dónde llega el cóndilo de la segunda falange? El Acá lado está marcado. Ah, acá. Ahí Sí. te lo continúo marcando. Acá está levemente superpuesto con la apófisis angular. ¿Se entiende? La apófisis angular viene así y el cóndilo de la segunda falange viene acá. ¿Está? Bien, bien. profe, Bien, ¿cómo nos hasta ahí. damos cuenta que es medial y que es lateral? Normalmente tienen que marcar el chasis. ¿Está? Yo, como tiro las placas, siempre lo lateral queda a la izquierda y lo medial a la derecha. Pero porque yo ya sabía que esto era una fractura de proceso lateral y sabía que era un miembro anterior izquierdo, pero si no me va a quedar al revés. Si no conocen su equipo, tienen que poner una moneda o algo para orientarse. ¿Está? Bien, gracias. ¿Se entiende? ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. La vista lateromedial, el disparo se hace desde lateral y el chasis va por medial, ¿ah? Y lo que obtenemos es esta imagen, en la cual vemos la primera falange, la segunda falange, la tercera falange y el hueso navicular. ¿Estamos? Apófisis extensora, apófisis angulares y apófisis extensora. ¿Está? Ahí les hago el dibujito como siempre. Fíjense. A ver. Acá tenemos la primera falange. El cóndilo de la primera falange. Esta es la apófisis piramidal de la primera falange. Uy, acá, ¿qué se insertaba en la apófisis piramidal? ¿Qué estructura se inserta? Flexor digital superficial, ¿o no? No, el flexor digital superficial se inserta en la segunda. ¿El ligamento Acá. suspensorio? Sesamoideo oblicuo. Bien, no sé quién dijo sesamoideo oblicuo, pero me hizo la tarde porque estaba rabiando un poquito. Ligamentos sesamoideos oblicuos. Ligamento sesamoideo recto se inserta acá. El recto. Los oblicuos acá. El recto acá. El superficial se abre en dos y se inserta una rama acá y la otra rama acá. Luego tenemos el flexor digital profundo, que se inserta justo acá. En realidad, perdón, me equivoqué. Sí, ¿no era el superficial, no iba hacia adelante? No. Ah, A ver. En realidad el profundo se inserta acá, perdón. Ahí se inserta el profundo. Y acá se inserta el ligamento distal. ¿Ah? El distal impar. Esperen que lo voy a limpiar un poco. Chicos, van a tener que estudiar anatomía, si no en el parcial los voy a desaprobar a todos. El ligamento suspensorio no está acá, se insertaba en la porción abaxil de los sesamoides y luego cruzaba hacia adelante
para insertarse junto con el extensor digital común en esta región, ¿tá? En la apófisis extensora. Luego tenemos los ligamentos sesamoides oblicuos que van desde la base de los sesamoides. Vamos a hacer que los sesamoides están acá, que en realidad están más arriba, pero van desde la base de los sesamoides hasta la apófisis angular. Estos son dos ligamentos sesamoides oblicuos. Luego de la base de los sesamoides viene el ligamento sesamoide recto, que se inserta acá. ¿Estamos? ¿Está bien ahí? Sí, profe. Luego tenemos el flexor digital superficial, que viene acá. En realidad vamos a hacer el profundo, que es lo más correcto. El profundo viene acá y se va a insertar en esta zona. Y luego tenemos el flexor digital superficial, que viene superficial al profundo. Aquí se abren dos y se inserta acá. Y esta parte se inserta acá. Obviamente abierto en dos. ¿Ah? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Una pregunta. ¿Qué es lo que es la manica flexora? La manica flexora es una, en realidad está más arriba, por eso no les he hablado de la manica flexora. Pero la manica flexora está más arriba de esto, está por encima de los sesamoides y es una estructura del superficial que abraza el profundo. ¿Está? No sé Bien, si... gracias, profe. A ver si se descargó. Sí, está a la altura de un metacarpo. ¿Qué, perdón? Está a la altura del metacarpo, donde termina el rudimentario. Claro, aproximadamente ahí donde termina el rudimentario. Justo proximal a los sesamoides. Exacto, sí, sí. Pero no sabía qué es lo que era. Bueno, ¿se entendió esta imagen entonces? Sí. Sí, profe. Y luego tenemos una imagen que es pálmaro proximal a pálmaro distal oblicua, en la cual el rayo, acá lo hacen pisando, a mí no me gusta que me pisen el chasis, la verdad, porque lo cuido bastante, así es que la tiro de otra manera, pero lo importante es que sepan que el rayo entra por proximal, por pálmaro proximal y sale por pálmaro distal, por eso se llama pálmaro proximal, pálmaro distal, ¿no? Y lo que hacemos básicamente es aislar la cara flexora del hueso navicular, ¿no? Entonces en esta imagen vamos a tener la apófisis angular, el hueso navicular con su borde medial, su ángulo medial, perdón, su cara flexora, su ángulo medial, su cara articular, su corteza, que está formada por hueso compacto. Esto sería corteza y esto sería médula,
formada por hueso esponjoso. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Sí, profe. Ahí ¿Bien? no podemos darnos cuenta qué es medial y qué es lateral, ¿no es cierto? Tampoco, no. Acá siempre tenés que usar, como te decía, un marcador. Hasta el nudo vos te podés dar cuenta que es medial y que es lateral. ¿Ah? Ya una vez debajo del nudo, no tenés referencia anatómica para ubicarte qué es lateral y qué es medial. ¿Ah? Recuerdan que en el nudo yo les tiré unos tips para saber cuándo era medial y cuándo era lateral. Sí, me acuerdo. Medial gordito Bueno. y lateral flaco. Exactamente. Y el cóndilo inclusive del sésamo, el cóndilo medial es más ancho y el cóndilo lateral es más chiquito. Pero acá no tenemos chance de darnos cuenta. Inclusive Pancho, en el entonces con la carpo, en vista el codo. de... ¿Qué, perdón? Entonces con la vista, yo tengo que en la vista se me cortó, perdón. Con la vista de Morgan vemos lo que es la cara flexora. Claro, vos ves la cara Y flexora, la cresta básicamente sagital. la relación entre corteza y médula. ¿No? Ah, porque yo la relación corteza-médula la tenía en la incidencia lateromedial, con los También, bordes del fíjate que navicular. ves También. Ah, bien. corteza y médula. ¿Ah? Ujú. Ves médula, corteza, médula. Corteza, médula, corteza. Lo ves en ambas. En ambas. Ah, bien. ¿Ah? Sí, gracias. De nada. Bueno, y acá vamos a hablar un poquito de alteraciones del hueso navicular, radiológicas. Yo hice mi tesis de especialidad en esto, así es que van a ver que los molesto un poco, pero en realidad acá tengo varias imágenes. Van a ver que algunas imágenes son de menor calidad, porque en ese momento cuando hice la especialización no tenía todavía el equipo digital. Fíjense, esta es una forma normal, fíjense que es casi cuadradito, y fíjense acá muy elongado hacia proximal. ¿Estamos? Fíjense cómo cambió. Esta radiología hace 10 años atrás, esta radiografía era una muy buena radiografía del hueso navicular. Y comparen esa radiografía con esta radiografía y se quieren matar. ¿Ah? Por eso les digo que no sé qué pasará de acá a 15 años cuando ustedes lleven 13 años trabajando. No me quiero imaginar y tampoco sé si yo seguiré trabajando. Acá tenemos, entonces, pérdida en la forma del hueso navicular. Fíjense que se ve más triangular, más que cuadradito. Posición del hueso navicular. Esto es una posición totalmente anómala, es una luxación. Fíjense que hay luxación del navicular con luxación de la interfalange, con subluxación de la interfalángica distal. Este caballo está vivo, aunque ustedes no lo crean. Esto es un hallazgo muy raro, pero existe. Extensión de las extremidades medial y lateral. Fíjense, acá tenemos una extensión hacia dorsal. ¿Ah? Y también está un poco elongado hacia distal, o sea, tenemos una pequeña elongación distal y una elongación proximal. Esto
lo podemos llamar también como una mineralización del ligamento colateral del navicular, ¿ah? Ya sea el ligamento colateral lateral o medial. Extensión distal o proximal, fíjense acá una elongación hacia proximal, también probablemente consecuencia de una pequeña entesopatía de los ligamentos colaterales o suspensorios. Más de lo mismo, acá una elongación proximal. La pérdida de definición córtico-medular, fíjense qué gruesa está la corteza, y qué poquita médula hay, quizás se las puedo dibujar. Vieron que comparada con las otras radiografías se quieren matar, pero esto es el hueso navicular. Y fíjense qué poquita médula tiene y qué grande está la corteza en relación a la médula. Eso es pérdida de definición córtico-medular o engrosamiento de la corteza flexora, como quieran llamarlo ustedes. Pero sin duda esto nos está hablando de un estrés crónico sobre el hueso navicular. Profe, ¿se pueden presentar más de una lesión? Sí, muchas veces se pueden presentar una comorbilidad, y ahí entra en nosotros ver cuál es la que cuadra con nuestro caso clínico, y también pueden haber alteraciones radiológicas y alteraciones ecográficas. Entonces, bueno, por eso es importante conocer todo para poder después emitir un buen diagnóstico. ¿Ah? Fíjense que acá casi que no se ve médula, ¿se dan cuenta? ¿Lo notan todos? Sí, se nota. Bien. Sí, profe. Fíjense qué poquita médula tenemos acá. ¿Ah? Qué gruesa que está la corteza. Fíjense, estas ya son placas de las nuevas. Pérdida de definición córtico-medular. Pérdida de definición córtico-medular. ¿Ah? ¿Bien? ¿Hay alguna manera de recuperar esa médula que se perdió? No. Ahora vamos a hablar de cada uno de los hallazgos, pero, por ejemplo, la pérdida de definición córtico-medular se correlaciona con un 67% con claudicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, hay una autora que se dedicó a ver cada una de las alteraciones, porque, bueno, voy a hablarles un poco otra vez de filosóficamente. Yo cuando empecé a trabajar, empecé haciendo radiografías en general, porque me costó mucho entrar al ambiente, entonces vendí mi caballo y me compré un equipo de rayos. Eso me llevó a que sacara muchas radiografías y que me preguntaran mucho qué implicancia clínica tenía eso. Y la verdad que no les sabía responder. Yo veía la radiografía, veía el hallazgo, pero no veía mucho más. Entonces me puse a estudiar un poco más y para intentar relacionar el hallazgo radiológico con la clínica que tenía ese caballo. Porque recuerden que nosotros estamos viendo caballos, no estamos viendo fotos. Entonces muchas veces la foto no significa que sea lo mismo en el caballo. Y bueno, y empecé a ponerme a estudiar y a tratar de darle valor a cada uno de esos hallazgos. Por ejemplo, como vimos recién, estas elongaciones se correlacionan aproximadamente en un 20% con claudicación. O sea, de 100 caballos que presenten esta lesión,
20 van a claudicar. En cambio, de 100 caballos que presenten pérdida de definición córtico-medular como esto, o esclerosis navicular, que es básicamente lo mismo, 67 van a claudicar. Entonces esto nos cambia mucho, principalmente cuando vamos a hacer un precompra, por ejemplo, y el propietario nos pregunta, bueno, pero ¿qué hacemos con esto? Obviamente, si llegamos a la instancia de haber hecho las placas, es porque el caballo no claudicaba, porque si lo vimos claudicar, no se sigue con el precompra y se le dice al vendedor que lo haga revisar porque está claudicando y que luego hacemos el precompra. Si vamos a hacer el precompra, se supone que el caballo no claudica. Entonces, si vemos este hallazgo, nuestra función como veterinario va a ser decirle al posible comprador que tiene el 67% de chances de que en algún momento de la vida ese caballo claudique a causa de ese hueso. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, profe. Profe. Bien. Perfecto. Bueno, acá vemos pérdida de definición córtico-medular también o esclerosis navicular. ¿Ah? Mineralización del flexor digital profundo. Fíjense que acá parece una bonita placa, pero yo veo el profundo. En este caso, esta imagen es robada y no se ve bien. Fíjense que trae ese sello de agua, pero quería ejemplificarles que a veces se puede ver el profundo. Una de las chicas, como les digo, no identifico quién, recién me dijo de las estructuras blandas, y esta quizás podría ser una imagen en la cual vemos una estructura blanda. Pero sin duda, si vemos esto, el paso siguiente será hacer una ecografía del flexor digital profundo para ver si realmente está mineralizado. ¿Ah? Zonas de osteopenia focal o quísticas, fíjense, vamos a volver a los dibujitos. Fíjense, tenemos borde proximal, ángulo, borde distal. Fíjense que el borde distal tiene acá una pequeña invaginación. Y fíjense que acá tenemos una región de osteopenia focal o un quiste. ¿Lo ven todos? Creo que es muy claro. Y este hallazgo se correlaciona con el 80% de claudicación. O sea, si yo encuentro este hallazgo, le tengo que decir al propietario que tiene muchas chances de que en algún momento ese caballo claudique a causa de esto, si es que no está ya claudicando. Profe, ¿ninguna de esas tiene resolución más que sintomática? A veces sí, esta puede llegar a tener quizás alguna resolución utilizando bisfosfonatos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de bisfosfonatos? ¿Recuerdan cuando hablamos de bisfosfonatos que dijimos que eran sustancias que lo que hacían era inhibían los osteoclastos? Bien. Al inhibir los osteoclastos, ¿se acuerdan? Lo hablamos. Era la modelación, los responsables de la modelación. Y los osteoclastos en realidad son los encargados de la, de la modelación, exactamente. Por eso. Entonces inhibíamos la modelación. Lisis ósea. Y justamente acá lo que tenemos es un proceso de lisis ósea. Por ende, quizás dando bisfosfonatos, quizás mejoraría. Pero obviamente nosotros estamos viendo una radiología, pero ya van a ver después que hay veces que esto literalmente nosotros vemos esta pequeña región oscura acá, pero realmente no sabemos qué está pasando con el flexor digital profundo,
y muchas estructuras que están ahí. Acá quiero que además vean, que ya lo vamos a ver, además de esa zona quística, fíjense que tenemos una fosa sinovial, otra fosa sinovial, otra fosa sinovial, una fosa sinovial. ¿Está? Ya vamos a hablar de fosas sinoviales, pero quería empezar a mostrárselas. Además de la zona quística que tenemos acá, tenemos fosas sinoviales por debajo. ¿Ah? Pancho, ¿y eso se genera por un traumatismo de esa zona quística? Generalmente no es traumático. Esto inicia como un aumento excesivo de las cargas sobre la región y bueno, eso produce que el retorno venoso esté alterado, que las inflamaciones subsecuentes produzcan, inicien la actividad osteoclástica y esa actividad osteoclástica inicia a hacer este proceso lítico. ¿Ah? Bien, Pancho, entonces si se ve eso, se puede decir que es un quiste. En realidad está mal llamado quiste porque en realidad serían zonas de osteopenia focal, sería el nombre correcto de llamarlo. Pero también no es mal llamarlo quiste. Un quiste es una cavidad neoformada con líquido dentro. Y esto es una cavidad neoformada con líquido dentro, pero a expensas de una zona de lisis ósea. ¿Ah? Sí, buenísimo. Gracias. De nada. Entonces acá vemos más zonas quísticas o zonas de osteopenia focal, como quieran llamarlo. Ahí tenemos una. Acá tenemos la otra. Acá tenemos una en la otra vista, ¿ven? Siempre es importante también hacer varias vistas, porque a veces quizás justo estaba la laguna central de la ranilla acá y nosotros descartamos el caballo y después vino otro colega y rellenó con masilla y no veía nada. Entonces, pero si ya lo vemos en esta vista y lo vemos en esta vista, o lo vemos en esta vista y lo vemos en esta vista, ya nos da mucho más peso, ¿se entiende? Porque que un artefacto se repita en dos vistas es muy difícil. ¿Ah? Aumentos de espesor en la corteza flexora, acá más o menos lo mismo que hablábamos recién. Adelgazamiento de corteza flexora, fíjense qué finita está la corteza flexora acá. Pero fíjense, con una corteza flexora finita y con esta pequeña zona quística acá, fíjense el desastre que hay del flexor digital profundo adherido al hueso navicular. ¿Se entiende? Esto es post-mortem, pero fíjense qué hallazgo que parece no tan severo, pero fíjense el desastre que ha hecho, que ha adherido totalmente el flexor digital profundo al hueso navicular. ¿Ah? Fragmentación distal del hueso navicular. Esto posiblemente sea una entesopatía de qué ligamento, chicos. Chicos. Es una entesopatía de qué ligamento este hallazgo. Vamos ahora en el micrófono. Del suspensorio, de las ramas del suspensorio. ¿De qué ramas del suspensorio? El suspensorio del navicular, vamos a dejarlo en claro, de verdad que si no estudian anatomía no va a probar ninguno el parcial. El suspensorio viene acá y hace esto,
y viene a la primer falange ahí. Este es el suspensorio de un lado y este es el suspensorio del otro lado. ¿El ligamento distal impar? El ligamento distal impar, bien, el ligamento distal impar hace esto. ¿Está? Ligamento distal impar, ligamentos suspensorios del navicular. Vienen desde acá hasta acá y van hacia la primer falange. Por eso, si tenemos una elongación acá, le echamos la culpa a una entesopatía de los suspensorios, y si tenemos alguna alteración acá, le echamos la culpa a una entesopatía del distal impar. Por favor, chicos, estudien anatomía porque a todos los grupos les voy a preguntar de anatomía. ¿Ah? No va a haber un grupo que no le pregunte. Y puedo negociar muchas cosas menos la anatomía, porque si no sabemos anatomía no sabemos ni de dónde estamos hablando. ¿Ah? ¿Qué tenemos acá? ¿Quién se anima a decir algo de esta foto? Un aumento en los espacios interfalangeros. Sí, puede ser. No es lo que más atención me llama. No sé si será quiste, Pancho, pero en el navicular veo una como circunferencia que puedo asociarlo a un quiste. No. Profe, ¿Algo en la apófisis angular? ¿Las fosas sinoviales? Muy sutil fosa sinovial. Veo un hallazgo mucho más característico. Una chica ya lo nombró. ¿El apófisis angular acá? Deformado. ¿Qué era esto? ¿Qué se insertaba ahí? Ahí no eran los ligamentos colaterales. Bien, entonces podemos decir que tenemos una entesopatía de uno de los ligamentos colaterales del interfalangiano distal. ¿Se entiende por qué es útil saber la anatomía y la radiología? Afecciones de la cresta sagital, pequeños aplanamientos, zonas radiolúcidas ahí, que si solo afectan acá, no son consideradas patológicas, pero si ya afectan un poco la médula, sí las consideramos muy patológicas. Este aplanamiento obviamente puede ser a expensas de un aumento de tamaño de los lóbulos del profundo. Fosas sinoviales. Algunos autores dicen más de 3 fosas sinoviales, ya lo caracterizan como anormal. Otros dicen más de 7. Otros dicen que no importa el número, sino que importa la forma. En realidad se correlacionan bajo, aproximadamente en un 27% de las veces, con claudicación. Por ende, si las vemos en un precompra las informamos, pero la mayoría de las veces no son motivo de descarte en un precompra, pero sí, si un caballo claudica y no tiene ningún hallazgo más que esto, puede deberse a esto y tendremos que hacer el tratamiento que corresponde.